¡Ánimo! Bueno, pues vamos a informar el día de hoy con el quién es quién en las mentiras de la semana. Entonces va a estar, pues está aquí con nosotros y nos da mucho gusto Ana Elizabeth García Vilchis. Y después tenemos todo el tiempo para contestar preguntas. Nada más quedó un compañero pendiente, uno, y lo demás, pónganse de acuerdo. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Este es el quién es quién en las mentiras de la semana del día 5 de octubre de 2022. Vamos a iniciar con la primera. Falso que el presidente de la República amenace a adversarios con usar a las Fuerzas Armadas en su contra. El pasado 26 de septiembre, la revista Etcétera publicó un video en su cuenta de TikTok con la leyenda AMLO amenaza a sus adversarios, donde muestra un extracto de esta conferencia mañanera donde el presidente Andrés Manuel López Obrador declara: y este ejército, lo he dicho muchas veces, surgió para combatir a un golpe de Estado, para combatir a conservadores. Difícil. Pero, ¿qué fue lo que realmente dijo el presidente? Y este ejército, lo he dicho muchas veces, surgió para combatir un golpe de Estado, para combatir a conservadores y que se atrevieron a asesinar al presidente Madero. Así surge este ejército. Es un ejército revolucionado formado por gente del pueblo. El audio, por supuesto que está incompleto y con ello la revista Etcétera busca sugerir que AMLO intimida a sus adversarios. La revista y su director participan en todas las campañas de ataque contra el gobierno, aunque al parecer no les importa la ética y manipulan videos y textos. El video solo muestra un fragmento y descontextualiza la idea a la que se refiere el presidente cuando respondió al periodista Arturo Contreras de pie de página cuando cuestionó sobre la cancelación de órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa, la apertura de información por parte del ejército y la actuación de la Fiscalía General de la República. En realidad, el presidente llamó a defender a las instituciones, en particular al ejército, por ser la encargada de defender la soberanía nacional. El Ejecutivo Federal habló del origen popular del ejército mexicano surgido para oponerse al golpe de Estado de Victoriano Huerta, quien asesinó al presidente Francisco I. Madero, y restaurar la democracia. Pero la revista fundada por Raúl Trejo le gusta difundir falsedad. Así se las gastan. Y bueno, vamos a dedicar también parte del tiempo de esta sección a mostrarles un video que demuestra que no es cierto que el gobierno actual espía a periodistas y activistas. Antes, queremos aportar algunos datos de contexto. El primero es que en 2021 se conoció que el programa Pegasus de la empresa israelí Enso Group se usó para espiar a 15,000 personas en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entre las personas espiadas estaba el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su familia, dirigentes de Morena, además de periodistas y activistas. La revista Contralínea documentó que el programa Pegasus, dedicado al espionaje, fue contratado desde el gobierno del panista Felipe Calderón cuando, dice la revista Contralínea, se compraron las licencias de dicha plataforma. Los contratos se firmaron entre septiembre de 2010 y finales de 2012 e implicaron un gasto superior a los 8,000 millones de pesos. Hasta aquí la revista Contralínea. Sin embargo, el gobierno actual ya no espía a la oposición política, ni a periodistas ni a activistas. Y no hay elementos que comprueben la denuncia de 3 personas de que es el gobierno federal quien los espía. Al respecto, y confirmando esta afirmación, la propia Secretaría de la Defensa Nacional aclaró ayer. En relación con la contratación del servicio Pegasus, esta se realizó del 27 de junio de 2011 al 24 de agosto de 2013 y fue empleado única y exclusivamente para mantener la seguridad y capacidad operativa del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, mediante acciones de inteligencia, información que se ha hecho pública y se encuentra disponible como respuesta a 37 solicitudes de información realizadas a través del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Datos Personales y Protección de Datos Personales, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y ya haciendo memoria, Animal Político, uno de los medios de comunicación que encabeza estas acusaciones y que dio a conocer la estafa maestra del sexenio pasado, es el mismo que curiosamente ahora le da trato de presa política a Rosario Robles, la funcionaria involucrada en este caso. Dice Animal Político que solo tiene un compromiso con sus lectores. Pero aquí recordamos algunos contratos que tuvo con el gobierno de Enrique Peña Nieto por varios milloncitos de pesos, firmados por su actual director Daniel Moreno. Aquí vemos en la pantalla la suma de los contratos entre 2013 y 2018 de solo 2 partidas, sin tomar en cuenta otro tipo de contratos. Estos ascienden a más de 7,700,000 pesos. Pero no es lo único que se puede contar de este medio, que además de tener un vínculo muy cercano a la organización de Claudio X González, Mexicanos a Favor de la Corrupción y la Impunidad, según su propio plan de negocios, Animal Político también vende notas pagadas, sin que sea claro para tus lectores, con los cuales dice un gran compromiso, cuáles son pagadas y cuáles son informativas. Según su propio documento, su Media Kit de 2022, por nota patrocinada, también lo vemos en la página, en la pantalla, el medio cobra 68,500 pesos por
nota patrocinada. Por nota contenido original cobra unos 110,000 pesos. Por infografía, 200,000 pesos, pero si va con video puede costar 250,000 a 350,000 pesos. Así, un reportaje patrocinado puede sumar más de $500,000 de pesos. Hay que recordar que en 2020 se dio a conocer que entre las organizaciones financiadas desde el extranjero para impedir que se construya el Tren Maya también aparece Animal Político, quien recibió un financiamiento de alrededor de 14 millones de pesos, unos $703,751 de la Fundación Kellogg y Ford. Pero ahora sí, vamos a ver el video sobre la denuncia del supuesto espionaje y la manipulación informativa del caso. Diversos medios de comunicación publicaron el 2 de octubre de 2022 un reportaje donde dieron a conocer, a partir de las filtraciones realizadas por el colectivo hacktivista Guacamaya, que la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, adquirió en 2019 el servicio de monitoreo remoto de información fincada a la empresa comercializadora Ansúa, S.A.de.C.V., cuyo servicio tuvo una vigencia del 1 al 30 de junio de 2019. El reportaje publicado también daba cuenta de que tanto un periodista de Animal Político como el periodista Ricardo Rafael y el activista Raimundo Ramos fueron espiados por el software Pegasus en diversas ocasiones entre 2019 y 2020, por lo que estos interpusieron una denuncia el 3 de octubre ante la Fiscalía General de la República, luego de dar una conferencia de prensa en la que culparon a la Sedena del presunto espionaje. En redes sociales y medios de comunicación, diversos comentaristas impulsaron la etiqueta Gobierno Espía, sumándose a la afirmación de que fue la Sedena quien instaló Pegasus en los teléfonos de los periodistas y activistas referidos. Sin embargo, el reportaje no ofrece las pruebas suficientes para culpar a la Sedena de este presunto espionaje, pues los archivos que en él se expone solo documentan la contratación del servicio de monitoreo remoto de información, según un contrato de la Sedena con comercializadora Ansúa que no refiere a Pegasus. En el reportaje se infiere, pero no se prueba, que la Sedena contrató Pegasus a comercializadora Ansúa a partir de un documento filtrado ilegalmente donde la compañía israelí NSO Group, desarrolladora del software espía, informa a la Sedena que comercializadora Ansúa era la única autorizada para representarla de forma exclusiva, lo que no significa que esa empresa solo preste el servicio de Pegasus y no de otros de monitoreo remoto de información. Los autores de la investigación periodística también afirman que NSO Group solo vende a gobiernos e instancias gubernamentales el software Pegasus, por lo que a partir de esa afirmación infieren, sin comprobarlo, que el gobierno de México y sus dependencias son los únicos que cuentan con este software en el país. Y utilizan como prueba la declaración que el director de NSO Group ha hecho bajo juramento ante Cortes de Estados Unidos, en la que asegura que su empresa solo vende el software Pegasus a gobiernos para que realicen investigación sobre delitos graves o terrorismo. Sin embargo, a pesar de esas declaraciones, la investigación Pegasus Project documentó que en el pasado gobiernos de 10 países utilizaron Pegasus para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos. Si bien se documentó que la Sedena adquirió el servicio de monitoreo remoto de información, quienes publicaron estos documentos filtrados por Guacamaya no prueban que la Secretaría de la Defensa contrató Pegasus, y tampoco prueban que fue Sedena quien instaló Pegasus en los teléfonos de periodistas y activistas que lo denunciaron. Infodemia. Bueno, hasta aquí nuestra sección, pero les recordamos que los documentos y el desmentido de Sedena se encuentra en la página oficial del Gobierno de México. Es cuanto, señor presidente. Bueno, vamos adelante. Vamos primero con Hans Salazar y luego abrimos. Sí, buenos días, presidente. Aquí. Buenos días, Hans Salazar de Noticiero en Redes. El primer tema que pongo, de hecho ya lo había tocado, y a propósito de lo que respondió usted el día de ayer a la pregunta sobre el hackeo y lo de la aerolínea, para no dar más contexto, yo había planteado aquí el tema de Mexicana de Aviación, particularmente de los jubilados. Usted dijo que iba a pedir que viniera la secretaria del Trabajo para dar un informe. Yo ayer, a partir de lo que usted declaró aquí en la mañanera, me puse en contacto con jubilados, con los trabajadores, que quedaron varados con esta situación de Mexicana de Aviación, e incluso les preguntaba sobre datos concretos respecto al registro del nombre, todo esto que tiene que ver con lo jurídico e incluso de los bienes que han quedado, de los activos, de lo que quedó de Mexicana. Hay algunos litigios, etcétera, pero concretamente incluso le traigo un documento donde viene esta información de parte de ellos. Sabemos perfectamente también los líos internos, incluso ellos piden que pudiera tener para ver esto,
porque comentan están en la disposición, en el interés de aportar lo que pudieran ellos dar como el registro de Mexicana de Aviación y obviamente entrar en una solución a sus casos que pues ya tiene bastante tiempo. Entonces yo le entregaría el documento a través de Jesús, si es que usted lo ve bien, y obviamente pedirían una entrevista. Dicen que más allá con la Secretaría del Trabajo, incluso pudiera ser con algún otro funcionario que pudiera estar viendo no solamente el tema de los jubilados, por ejemplo, sus derechos, sino del registro. Entonces le preguntaría, presidente, ¿qué opina usted? Pues que está bien que se platica con ellos, no solo sobre el nombre de Mexicana de Aviación, sino para saber cómo van en su demanda por el despido injustificado, por el cierre de la empresa. Todo esto que lamentablemente ocurrió. No hay que olvidar que se tenían dos empresas públicas de aviación, Mexicana y Aeroméxico, y las dos tuvieron un desenlace, dejaron de ser empresas públicas, se convirtieron en empresas privadas por motivos electorales. Esto debe de quedar claro para los jóvenes. ¿Qué pasó con Mexicana? Que era una empresa emblemática de aviación, es la primera empresa de aviación en el país, reconocida a nivel mundial, era una empresa pública. Sin embargo, cuando llega Fox, como el señor Azcárraga, su nombre Gastón Azcárraga, era dueño de hoteles, entre otros hoteles del Fiesta Americana, el que está en Reforma, frente a lo que era la estatua de Colón. Entonces apoyó a Fox en su campaña. Ahí vivía Fox, en su hotel. Gana Fox y le entrega la empresa pública Mexicana a Gastón Azcárraga. Este señor, a pesar de que recibió la empresa con muchas facilidades, no supo administrarla, manejarla adecuadamente y la lleva a la quiebra y deja a todos los trabajadores desempleados, pilotos, sobrecargos, trabajadores administrativos. Esa es la historia. Y como luego viene otro gobierno del mismo partido, pues en vez de resolver el problema, lo mantienen. Pero no solo es eso. El nuevo gobierno es impuesto por un fraude en el 2006 y en aquel entonces los representantes del sector empresarial, Claudio X González Papá, que era presidente del Consejo Coordinador Empresarial, más el presidente de Coparmex, de aquel entonces, de la Canacintra y de todas estas organizaciones empresariales, se meten a financiar la guerra sucia en contra de nosotros y participan en el fraude, al grado que violan la ley y empiezan a comprar tiempos en televisión. Desde luego, todo esto pues en complicidad de los medios de información, y echan a andar una campaña para infundir miedo. Decían que si había un cambio iba a haber fuga de capitales, se cerraban las cortinas de los negocios, yo era un peligro para México, se caían las bicicletas, se caían las bardas, eso. Entonces imponen a Calderón con esa guerra sucia y desde luego con el fraude, porque eso no les alcanzó. De todas maneras la gente votó por nosotros. Lo que hicieron fue falsificar las actas y rellenar las urnas para que les alcanzara, y supuestamente la diferencia fue el 0.5 y no quisieron abrir los paquetes, voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla. No quisieron estos pseudodemócratas. Entonces, en pago hay Aeroméxico para los que le ayudaron. El que era de Coparmex o de un organismo de estos es utilizado también como fachada, porque no tenía él el dinero suficiente, sino como una especie de prestanombre, y son los que se adueñan de Aeroméxico, y así el país se queda sin una empresa pública de aviación, o sea, Mexicana y Aeroméxico. Ahora Aeroméxico, la mitad es un fondo de inversión y la otra mitad son empresarios. Muy lamentable. Entonces, ¿por qué doy a conocer estos antecedentes? Porque, bueno, primero para refrescar la historia, sobre todo por los jóvenes, porque estamos hablando aquí de hace, qué sé yo, 20 años, 22 años. Entonces, los jóvenes pues, no tienen esta información y no van a escuchar un reportaje ni van a ver algo en la televisión sobre estos asuntos. Esto está vedado, está enlatado, es parte de la censura sutil que existe para que olvidemos todas las atrocidades que cometieron durante el periodo neoliberal o neoporfirista. Entonces, sí, hablamos con ellos, son los despedidos de Mexicana, pero pues así despidieron a electricistas, así despidieron pues a muchísimos trabajadores. Eso por lo que tiene que ver con el sector obrero. Pero imagínense cuántos damnificados de la política neoliberal hay porque privatizaron las tierras ejidales, el despojo a millones de campesinos. Modificaron el artículo 27 constitucional y pusieron las tierras ejidales al mercado. Y ahora hay ejidatarios que son latifundistas, que tienen miles de hectáreas. Todo un retroceso. Entonces sí, lo vemos, y sería muy bueno el que se usara el nombre de Mexicana de Aviación en esta empresa, que posiblemente se constituya, para que tampoco les extrañe de cómo es que se va a tener una empresa pública de aviación. Pues se tenían dos, ¿y por qué va a ser una empresa de la Secretaría de Defensa? Pues para procurar que haya una custodia, porque les va a costar un poco más
tocó madera, si regresan, no es lo mismo quitársela y privatizarla como lo hicieron, si está en manos de Comunicaciones, que si está en manos de la Secretaría de la Defensa. Y además que las utilidades de esa empresa van a estar destinadas para las pensiones a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Es proteger bienes de la nación, porque estamos haciendo obras con presupuesto público que no queremos que de nuevo se privaticen, como le llamaban, se desincorporen, por no ser, según los tecnócratas, empresas estratégicas. Todo el saqueo que llevaron a cabo. Entonces estamos procurando que todo quede como empresa pública, sean empresas del pueblo, de la nación, que no se privaticen, no convertir lo público en privado, nunca más. Son concepciones distintas. Entonces sí, hablamos con ellos. Sí, está muy complicado porque ahí se metieron abogados del mismo régimen neoliberal, habían líderes sindicales también del lado de los opresores, del lado del régimen autoritario. Entonces, en vez de ayudar, perjudicaron a los trabajadores o sacaron provecho los líderes y dejaron a los trabajadores en el abandono, porque así desgraciadamente eran las cosas. Entonces nosotros, si está muy enredado, no, porque no podemos nosotros utilizar dinero, el presupuesto que es dinero del pueblo, para rescate de una empresa que nos cueste muchísimo dinero. No hemos rescatado ninguna empresa, porque esa era también la práctica. Vamos a rescatar al pueblo, vamos a rescatar a la gente. ¿Qué vamos a estar rescatando? ¿Empresas? Sí, es importante rescatar empresas para mantener los empleos, ¿sí? Siempre y cuando no haya otras necesidades, otras prioridades, y que podamos salir adelante. Sí, presidente. De hecho, en este punto concreto, nada más complementaría este tema para cerrarlo. La información es de que se cuenta con 3 títulos de concesiones, uno de Compañía Mexicana de Aviación SADCB, Aerovías Caribe y Mexicana Inter SADCB, el derecho a explotación de rutas de aeronavegación de 84 rutas nacionales, 62 rutas territorio de los Estados Unidos los Estados Unidos de Norteamérica y una decena de rutas más hacia Centroamérica, Sudamérica, Europa y China. El derecho a la explotación de 4.119 slots, espacios horarios de aterrizaje y despegue en México. Y todo esto, aquí hay toda una lista, para no leerse, obviamente se lo voy a dejar. Aquí hay detalles, incluso los más de 200 marcas a nombre de Mexicana, entre ellas Compañía Mexicana de Aviación. Todo ello, efectivamente, por los intereses que se ha estado trabando y que ha sido también beneficiadas otras aerolíneas, porque al trabar esto, al atorar, pues los otros se están beneficiando. Entonces hay una serie de intereses en los cuales a través de estos años pues se han ido enquistando ahí, y por eso precisamente piden incluso esa reunión. Se lo voy a decir tal cual, incluso hay quejas que en la propia Secretaría del Trabajo no están ayudando para tratar de sacar a flote este tema, porque también hay intereses diversos y no señalan absolutamente a alguien en particular, solamente de la propia dependencia en donde se han atorado estos temas, presidente. Yo preguntarle si esta representación, ¿quién la atendería? El secretario de Gobernación, a él le pediría eso. Okay. Y nosotros en este caso ayudamos dando las autorizaciones, nada más que si se trata de invertir, pues nosotros tenemos que buscar invertir en donde haya beneficios para la nación, cuidar que haya beneficio para los trabajadores, pero también beneficio para la nación. Claro. No podríamos nosotros cargar con una quiebra de una empresa, porque nos costaría mucho. Eso no lo podríamos hacer. Cuando estamos planteando una nueva empresa, pues es una autorización, no significa mucha inversión, prácticamente nada, porque tenemos los aeropuertos, contamos con la experiencia de la Fuerza Aérea de hace mucho tiempo, hay talleres, hay pilotos, hay mecánicos, o sea, ya tenemos lo fundamental es rentar 10 aviones, ya se está haciendo el análisis sobre costo-beneficio y resulta que la empresa logra su punto de equilibrio o empieza a tener utilidades a un poco más de un año. Entonces eso ayuda porque se va a dar servicio a ciudades en donde no llega ninguna línea aérea. El turismo va a crecer muchísimo. La economía de México está llamada a crecer. Tengo informes de que ahora con el conflicto de Europa, la falta de gas, lamentablemente en el invierno, muchos europeos van a optar por adelantar sus vacaciones, y uno de los destinos turísticos más importantes, más atractivos es México, las partes turísticas de México. Estamos nosotros previendo que va a crecer este año el turismo como nunca. Entonces se van a requerir líneas aéreas, más viajes, más vuelos. O sea, es muy prometedor el futuro económico del país, afortunadamente, en varios sectores, y uno de ellos es el terciario, es el sector turismo, todo lo que tiene que ver con restaurantes, con servicios de transporte, todo eso va a crecer mucho en este fin de año y principios del próximo. Entonces, por eso sí es rentable una nueva empresa.
de aviación aérea. Bien, presidente. El siguiente punto es, esto lo iba a plantear ayer del pulso de la salud, pero de todos modos sigue siendo un tema importante. En una comunidad en el municipio de Santa María Chilchotla, en Oaxaca, la comunidad se llama Loma Alta, con 500 habitantes aproximadamente, la mayoría incluso habla mixteco, y no han llegado las vacunas aquí. De hecho, esta información es parte también de migrantes originarios de esta comunidad, donde están en contacto con sus familias, su gente, y no ha llegado. Para llegar aquí, de acuerdo a lo que me describen, es por la presa Miguel Alemán, y en lancha se hacen 2 horas del lado de Temazcal, Oaxaca, o 1 hora de otro extremo para llegar a esta comunidad. Es una de las complicaciones. Incluso el hospital más cercano comentan que es a 4 horas en autobús y casi no hay transporte tampoco terrestre para llegar al. Entonces hay una situación ahí que si le preguntaría si se pudiera atender en el tema de las vacunas y por supuesto de todo el programa, el sistema que usted ha estado impulsando. Y por último ya el preguntarle, mire presidente, yo hace unos días recibí la respuesta de un documento que pedí en la plataforma de transparencia. Este documento yo lo pedí a la Sedena, a la Secretaría de la Defensa Nacional, y a propósito precisamente de lo de la aprobación ayer en el Senado, de la ampliación de la actuación de las Fuerzas Armadas, que ya ha sido votado favorablemente. Y en este contexto, pues hemos preguntado también información, porque en la época de Felipe Calderón, el mando civil, como usted dice, que le pidió a la Sedena, hiciera un documento operativo para actuar en temas de seguridad, saltándose la Constitución, muy por el contrario de lo que hemos visto el día de ayer y todas estas semanas, meses. Ahí simplemente le pidió Calderón a la Sedena, en ese entonces Guillermo Galván, al general, que hiciera un documento para operar la seguridad pública y que entrara en el tema del combate, de la guerra, como él lo decía, contra los narcotraficantes. Ese documento se encuentra en Sedena y de hecho se empezó a operar en el 2007, de acuerdo incluso esto se llegó a publicar parte hace años. Yo lo recuperé a partir de todo esto que he estado revisando, en qué se basaba Calderón para operar con el ejército. Y ellos se basaron en una directiva, así le llaman al documento, una directiva operativa por parte de los elementos militares, en los que le voy a decir parte de lo que describe en este documento. Ir contra el enemigo, con esas palabras. Desarrollar esquemas de combate. O sea, se habla en términos completamente de guerra. Apoyarse en tropas amigas. Tener amplia libertad e iniciativa para actuar. Disponer del mayor fuego posible para arremeter contra blancos fijados por la visión presidencial, textual. Y hostigar, capturar o neutralizar al enemigo. Así el mando civil obligó, y este documento se encuentra en Sedena. Lo he solicitado, pero me respondieron, acá está la respuesta a la petición, presidente, que está bajo reserva y que en un par de años quizás se libere. Preguntarle primero si usted conoce este documento donde se saltaban la Constitución, donde se saltaban cualquier tipo de leyes, y Calderón prácticamente sometió al ejército para que actuara al margen de la ley. Preguntarle si conoce este documento y si pudiéramos accesar a él, ya que ha pasado. De hecho, este documento fue para operar en el ejército del 2007 al 2012, en el periodo precisamente de Calderón. Y bueno, pues aquí tengo ya la respuesta. Aquí está el documento respondido por el responsable, pues correspondiente de la Sedena. Esas serían mis preguntas para finalizar, presidente. Sí, lo de la presa de Temazcal, vamos a ver de qué comunidad, porque en efecto ahí se llega en lancha, hay que atravesar toda la presa, y hay municipios de Oaxaca, ahí está Tenango y está también, son límites con Veracruz, ¿sí? Sierra Blanca, Temazcal, sí, Tuxtepec, pero hay que ver ahí. Sí hemos estado en todas las comunidades, nos ha ayudado precisamente la Secretaría de la Defensa, pero vamos a ver, por favor, sobre lo de la comunidad y para la vacunación. Gracias. Otro, a ver si ya se cumple el periodo y se entrega el documento, pero eso era lo que predominaba, y la verdad los secretarios de la Defensa, tanto de Calderón como del licenciado Peña, el presidente Peña, estaban pidiendo que se reformara la Constitución. Aquí vimos una entrevista del general Galván hablando de que estaban conscientes de que actuaban sin fundamento constitucional, y el general Cienfuegos también planteó, yo recuerdo, como 2 o 3 veces que había que llevar a cabo la reforma constitucional, porque actuaron en los 2 sexenios violando la Constitución, los 2 sexenios. Por eso es increíble que ahora había oposición a que se reformara la Constitución para que legalmente se cuente con el apoyo de la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina en tareas de seguridad pública. Aprovecho para agradecerle mucho a los legisladores, a los senadores, porque ayer ya se aprobó la reforma constitucional y se amplía el plazo para que el Ejército y la Secretaría de Marina puedan estar hasta el 2028 apoyando la consolidación de la Guardia Nacional y que puedan estar ayudando en labores de seguridad pública. Y les tenemos confianza a los integrantes de las Fuerzas Armadas porque prevalece ahora una concepción distinta acerca
acerca del respeto absoluto a los derechos humanos. Yo diría que no siempre fue culpa de ellos la violación de los derechos humanos, más bien reitero de que las Fuerzas Armadas recibían órdenes de autoridades civiles. Ahora, bueno, como lo muestra ese documento, ahora no solo ya está en la Constitución o va a estar en la Constitución porque pasa esta iniciativa, regresa a la Cámara de Diputados, pero ya estoy seguro que no va a haber problema porque donde había más resistencia y menos votos era en el Senado, porque no es una reforma a una ley, es una reforma constitucional y requiere de las 2/3 partes de la votación. Por eso los votos fueron creo que 84 contra 40 y 87 contra 40 y o sea que fueron 3 votos los que decidieron, 87 contra 40, porque se requiere para una reforma constitucional, eso es importante, no es la mitad más uno, no es mayoría simple. Y agradecer a los legisladores por su apoyo, porque esto tiene que ver con la seguridad pública, es proteger a los ciudadanos, aun cuando nosotros estamos sosteniendo la estrategia en atender las causas de la violencia. A partir de que la paz es fruto de la justicia, lo que estamos haciendo es atender al pueblo, atender a los jóvenes, garantizar el derecho a la educación, garantizar el derecho al trabajo, aumentar los salarios, que se moralice la vida pública, que se purifique la vida pública, que se fortalezcan valores culturales, morales, espirituales, que eso es lo más importante, que no se desintegren las familias, que no se le dé la espalda a los jóvenes, que nunca más se les vuelva a llamar ninis de manera despectiva, que ni estudian ni trabajan y que se les margine. Ahí está nuestra estrategia, eso es lo fundamental. Pero también nos sirve esto, porque ya nos encontramos bandas que tienen armamentos, que entran de contrabando, que compran en Estados Unidos, porque allá no hay control en la comercialización, en la venta de las armas. Cualquiera puede comprar en un supermercado una arma de alto calibre. Entonces, sí necesitamos pues, el apoyo de las Fuerzas Armadas, sí se requiere que, sin violar derechos humanos, pues sumemos a todas las corporaciones, con la Marina, con la Secretaría de la Defensa, más la Guardia Nacional. Son alrededor de 500,000 elementos para proteger al pueblo. Cuando llegamos, nada más podíamos legalmente contar con los 40,000 elementos de la Policía Federal, que estaba echada a perder, podrida. Era lo único. Ahora no, ahora aún cuando se están atendiendo las causas, también se cuenta con estas corporaciones juntas que están trabajando de manera coordinada, con perseverancia, con profesionalismo. Imagínense, ya vamos a tener cerca de 300 cuarteles de la Guardia Nacional terminados. Y vamos a terminar el gobierno con 500. Van a ser 150,000 elementos de la Guardia Nacional, más Fuerzas Armadas, lo que tiene que ver con la Secretaría de Marina, con la Secretaría de la Defensa. Entonces vamos a seguir avanzando, garantizando la paz, la tranquilidad, y hacia adelante va a ayudar mucho. Entonces, agradecerle a los senadores, porque también hicieron a un lado la politiquería. En otros casos, pues prefirieron seguir con su actitud conservadora, reaccionaria, que no tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la molestia que les causa la transformación, porque son muy retrógradas, muy reaccionarios, muy conservadores. Pero decía Juárez que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Entonces, ahora sí nos vamos. Mujer, hombre, ya 2, vamos a ver. Mujer, hombre, de una vez. Tú, 3, 4. Ahí está, ahí vamos. Buenos días, presidente. Buenos días, Elizabeth Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora y La Crónica de Mexicali. Presidente, preguntarle sobre la licencia única universal que se plantea en el acuerdo con las empresas que exime pues a estas empresas de todos los permisos que hace NACICA y que da Cofepris. Preguntarle si se examinó antes de tomar este acuerdo si podría haber algún impacto en los consumidores al quitar estos permisos, y también en caso, entiendo que el acuerdo se basa en la confianza que se da a las empresas de que los productos van a estar bien, van a estar en condiciones adecuadas, pero en caso de que ocurriera algo y no fuera así con algún caso, ¿quién va a asumir la responsabilidad de que se eximan estos permisos? Sería mi primera pregunta. Bueno, es muy importante tu pregunta. Nosotros tenemos que enfrentar el problema de la inflación y lo hemos logrado, no como quisiéramos, pero en todo lo que es el sector energético hemos avanzado. O sea, no han habido aumentos en los precios de las gasolinas, del diésel, de la luz. Todo eso nos ayuda a controlar la inflación. Pero en el caso de alimentos tenemos problemas. Han habido incrementos. No sé si tienes la gráfica de inflación. Creo que Laura, Carlos Torres, sí, de Estados Unidos, México. Hay un reporte de Carlos y ahí viene que eso es interesante, ¿no? Verlo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nosotros tenemos petróleo, estamos produciendo más combustibles y como aumentó el precio del crudo, se pudo mantener un subsidio para que no aumentaran los
los precios de las gasolinas, del diésel. Eso se refleja en que haya menos inflación en el sector energético. Pero en alimentos todavía no somos autosuficientes. El propósito es ser autosuficientes en energéticos y autosuficientes en alimentos. Producir en México lo que consumimos. Esa es la lección. Nada de la concepción neoliberal. Decía en los tiempos de Salinas que en un mundo globalizado no importaba fomentar la economía, el sector agropecuario, porque se podía comprar afuera lo que se necesitara. Eso es una visión economicista elemental. Si eso enseñaban a sus alumnos, imagínense. Entonces, está demostrado, más ahora, de que los países que más padecen pues son los que dependen de las importaciones. El caso de Europa es lo más representativo en estos tiempos. Entonces, es septiembre, pero mire, este es el impacto que tenemos nosotros de inflación por energético, pero esto es lo que tenemos en alimentos, esto lo tenemos controlado. Aquí Estados Unidos tenía 2.8, ya está bajando porque ya hay un subsidio, de todas maneras están arriba, por eso llegó a costar más la gasolina en Estados Unidos y sigue costando en promedio más que en México, pero miren en alimentos, porque ellos tienen más producción de alimentos. En Europa, por lo que hablamos del gas, están recurriendo ahora al carbón, ya el ideal de las energías limpias, el combate al cambio climático, por la guerra de Rusia, acaban de llegar al extremo, que es de lo más irracional que puede haber. La guerra y las medidas tomadas después acaban de hacer explotar un gasoducto, un sabotaje para que no se pueda llevar gas de Rusia a Europa. Todas estas cosas que se están dando lamentablemente con la guerra, pero de todas maneras en el caso de alimentos 2.5 si nos comparamos aún con Europa. Entonces, ¿qué significa el plan de ayer? Significa que podamos impulsar la producción, llegar a un acuerdo con los industriales, productores, comerciantes, para garantizar que la canasta básica baje 8%. La canasta básica tiene 24 productos. Se logró también una disminución en el precio de la harina de maíz por las tortillas. Eso fue el compromiso. Pero al mismo tiempo, si hace falta, se abre el mercado a importaciones para que si se consiguen alimentos más baratos en el extranjero, puedan entrar sin obstáculos, sin trabas burocráticas. Les voy a poner un ejemplo. No se permitía la entrada de carne argentina. Argentina, su producción principal es la carne de res. Exportan. Su principal comprador es China. De 4 kilos de carne de exportación de Argentina, 3 se los compra China. Y no tenían problema. Pero hay otro asunto que también debe de llamarnos la atención. Con toda la guerra, con toda esta situación, primero la pandemia y luego la guerra, también China está bajando en cuanto a crecimiento. Y le está dejando de comprar a Argentina un 20% de la carne. Y está bajando el precio de la carne de exportación de Argentina. Sin embargo, nosotros no podemos comprar carne de Argentina porque son muchos los obstáculos. Está mejor así. Son muchos los obstáculos y uno de ellos tiene que ver con la sanidad. Se dice, no queremos traer carne de Argentina o de Brasil o de Uruguay, donde se puede conseguir barata la carne, o el pollo de Brasil, porque tenemos que cuidar lo sanitario. Entonces entra una institución que se llama Senacica y dice, no entra la carne argentina. Pero resulta que al mismo tiempo llevamos 30 años que está entrando ganado de contrabando y nadie dice nada de Guatemala. Y ni modo que Guatemala, o puede ser, tenga mejor sistema sanitario que Argentina. Entonces, sí entran de cerros, sí entran animales de Guatemala, pero no podemos traer de Argentina. Entonces, quienes se oponen a que se abra el mercado es porque tienen el propósito de beneficiarse solo, sin competencia. Sí me estoy entendiendo, ¿no? Sí se está entendiendo lo que estoy diciendo. Entonces, ¿en qué significa lo que se hizo ayer? Es darle una licencia, no a todos, sino a 15 distribuidores, para que en caso de que lo consideren, puedan importar si son buenos precios, porque esto va a ayudarnos a que bajen los precios al consumidor. Entonces, esa licencia es decir, COFEPRIS, Senacica, el SAT, aduana, etcétera, te den facilidades, quitar trámites, y tú te haces responsable de que la carne que vas a traer de Argentina, regresando al ejemplo, si es que se necesita, tiene que ser carne buena. Te damos a ti la confianza. No vas a traer carne para enfermar a los mexicanos o para causar una epidemia. Entonces, esa fue la decisión que se tomó con el propósito de bajar los precios. Si podemos conseguir el pollo más barato para que no aumente el precio y se beneficien los consumidores mexicanos, lo vamos a hacer. Aquí el interés superior es el interés del pueblo, la economía popular. Nada de proteger a empresas, nada de estar protegiendo negocios particulares, afectando la economía de los mexicanos. Entonces, sí noté esto que tú estás planteando, y qué bueno que me lo preguntas para que me permita aclararlo, porque el propósito es bajar la inflación. Que si tenemos inflación, se pierde poder adquisitivo. ¿Cómo medimos? A ver, ¿por qué no pones el salario mínimo? ¿Qué es lo que nos importa? De cómo el salario mínimo no se nos deteriora, porque podemos aumentarlo, pero si hay
carestía, pues no nos alcanza para la tortilla ni para el frijol. Esto es lo que hemos aumentado el salario mínimo, ya lo hemos visto. Hasta ahora, 63% de aumento en términos reales. Sin embargo, lo mejor, a ver si pones la que sigue, es esto. Esto es, o sea, cuando entramos, se podían comprar con un salario mínimo 3 kilos 100 gramos de frijol. Ahora alcanza para 4 kilos 500 gramos. Alcanzaba para más antes de la inflación de estos meses. El huevo, 3 kilos 200 gramos, ahora 4. Y la tortilla, alcanzaba para 6.5 y ahora para 8.9. Pero ha aumentado la tortilla. Entonces, aún con el 69% del aumento del salario, si no detenemos el aumento en el precio de los alimentos, pues se va a afectar la economía popular. Ahora el propósito es que no aumenten los precios de los alimentos. En eso estamos y le agradezco mucho a los empresarios, industriales, a los comerciantes. Hablábamos aquí de que firmaron Walmart, Chedraui y Soriana. Esos tres corporativos comerciales significan el 80% de la distribución de alimentos. Y ahí la canasta básica tiene que estar 8% abajo de cómo estaba. Creo que 1,039 por 24 por 2. Y vamos a estar aquí los lunes viéndolo. Ahora les voy a presumir algo, ya que estamos en esto, ¿no? Sí paso aceite, pero también tiro aceite. ¿Por qué no pones cómo está el peso? Ahorita está mejor, pero pon el de ayer. Pon en los últimos meses. En estos tiempos difíciles, les quiero presumir algo que no sé si se vaya a mantener. Lo tienen. Número 1 en el mundo. El peso. El que más se ha apreciado con relación al dólar. Esto es muy importante. Todo esto nos ayuda. Por eso México tiene muchas oportunidades y por eso estamos pensando que va a haber crecimiento, que va a seguir habiendo empleos, que nos importa mucho y bienestar para nuestro pueblo. No sé, algún punto para estas empresas que tienen la confianza del gobierno les va a meter los productos en buena calidad, pues en caso de no cumplir con esto, de que ocurriera pues lo contrario en algún caso. Asumen su responsabilidad. ¿Cuál sería, presidente? ¿Alguna sanción? Ya está establecido en las leyes. Si hay una desgracia, tienen que asumir su responsabilidad. Eso ya está establecido. Y se les dijo, ¿no? Así, es confianza. Pero imagínense cuánto tiempo lleva exportando carne a Argentina. Y qué escándalos. Y lo que les estoy mencionando de estos últimos días, de la preocupación de los exportadores de carne de Argentina, porque se les está cayendo el precio y la cantidad que exporta. Porque China les está dejando de comprar el 20% y les está también reduciendo el precio de la carne de exportación. Entonces, como nosotros, sí, en el balance, nos conviene importar, aun cuando sea transitorio, porque necesitamos parar la inflación. Entonces se hacen las dos cosas. Se sigue impulsando la ganadería. Firmaron 2 de los principales productores de carne y ellos sostienen que somos autosuficientes en carne de res, que no de cerdo ni de pollo. Entonces, pero de todas maneras, si se considera de que por el aumento en el precio de los granos, el maíz amarillo, necesitan aumentar precios, pero en Argentina o en cualquier otra parte se puede conseguir carne más barata, vamos, sin obstáculos. No podemos cerrar la economía. Tenemos que actuar de manera heterodoxa. El problema del neoliberalismo es ese, pues son como dogmas, son fórmulas y no se mueven, no son capaces de buscar opciones alternativas. Esto que les estoy planteando de la carne, que es una cuestión de circunstancia en Argentina por China, pues eso no lo ven los servidores públicos. Esto se ve si está uno pendiente de cómo está el precio en el mercado, si está comiendo carne la gente o no, si le alcanza o no le alcanza. O sea, están arriba y es pura macroeconomía y no atienden la economía popular, la microeconomía, lo que tiene que ver con el ingreso de la gente y su capacidad de compra. Ahorita que comentaba esto del contrabando, no sé si nos pueda dar algunos datos adicionales. ¿Quién está metiendo estos ganado de contrabando de Guatemala? ¿Qué datos le han dado a usted sobre esto? Pues que se tiene control ahora más de la frontera. Pero yo lo planteo un poco para decir a nuestros amigos, servidores públicos, compañeros de Senacica, ¿y por qué eso no lo atienden? ¿Por qué no lo denuncian? ¿Por qué el silencio sobre esos temas? Y estamos pues procurando que eso no suceda, que haya más vigilancia, pero son años de se le llaman panzonas, son los camiones que traen los becerros, no avionas para la engorda de México y de aquí a Estados Unidos o para el consumo interno. Ya en un segundo tema, preguntarle sobre la tortilla, precisamente lo que estaba comentando. ¿En cuánto tiempo después de la firma de este acuerdo se va a ver el impacto en el precio de la tortilla? Por ejemplo, Hermosillo tiene la tortilla más cara, presidente, 30 pesos se está vendiendo, en contraste con la zona metropolitana de Puebla, por ejemplo, que vale 15 pesos el kilo. También, ¿por qué estas diferencias en el precio? O sea, el doble cuesta en Hermosillo. Y pues precisamente, ¿cuándo va a empezar a ver ya el consumidor en su bolsillo que baja el precio de la tortilla? Sería lo último. Aquí lo vamos a estar viendo, porque los lunes, acuérdense,
acuérdense que está la sección de quién es quién en los precios y que autorizó ayer para que la Procuraduría del Consumidor esté llevando a cabo el seguimiento y que todos estemos informados, enterados. Hay dos cosas. En los 24 productos de la canasta está la tortilla, pero es la que se distribuye, no en los supermercados. Ahí es más barato, pero la gente compra más en las tortillerías y ahí es donde se ha incrementado más el precio. Y también lo que tú sostienes, hay regiones donde vale más que otras y la explicación y cómo se explica, ¿no? Esto. Bueno, las tortillerías dependen más de la harina de maíz y hay dos empresas que abastecen de harina a las tortillerías, que es Maseca y Minsa. Los dos estuvieron aquí, hicieron el compromiso de hacer una disminución del 3% en la harina y además ya en los mercados internacionales, si no se agrava la situación de la guerra, hay una tendencia a que van a bajar los productos básicos, caso del maíz. Ese es el pronóstico, que va a haber una disminución. Pero aquí vamos a verlo, aquí vamos a estarlo viendo y vamos a estar tomando decisiones. Hoy tengo una reunión con servidores públicos para el fomento a la producción de maíz en el país, en México. O sea, somos autosuficientes en maíz blanco. Logramos ya ser autosuficientes en frijol, pero no somos autosuficientes en maíz amarillo, no somos autosuficientes en arroz, en trigo. Entonces necesitamos impulsar más la producción de básicos. Quedó un compañero, tú vas después, pero faltan tres. Sí se acuerdan, ¿no? No sé cómo es. Buenos días, presidente. Ángel Molina, corresponsal de Atipo TV, medio digital de Coahuila. Preguntarle, presidente, el próximo año, si bien hay elecciones en el Estado de México, en donde pues Morena ya perfila como candidata a la maestra Delfina, pues también hay elecciones en nuestro estado, en Coahuila, en donde, por cierto, pues Morena ha dado como más tiempo para que los candidatos aspirantes pues se den a conocer mucho más. Dentro de este contexto, presidente, pues preguntarle dos cosas. Dentro de Morena, los aspirantes pues se encuentran Armando Guadiana, Luis Fernando Salazar y su subsecretario Ricardo Mejía Verdeja. Preguntarle en este sentido quién sería su preferido, qué perfil considera mucho más competente para perfilarse a las elecciones. Pues el que diga la gente de Coahuila. Yo soy de Coahuila porque me considero de ese estado como de otros estados. Más Coahuila es un estado de gente buena, trabajadora, pero por si fuese poco, de Coahuila es el apóstol de la democracia. Ahí nació en Parras, Francisco I. Madero, también de Cuatro Ciénegas, don Venustiano Carranza, también un presidente de la Convención de Aguascalientes, de Coahuila, a ver si que lo reconocieron los villistas y los zapatistas, Eulalio Gutiérrez, sí, ¿verdad? También de Coahuila, y Francisco I. Madero, único. Ese se adelantó a nuestro tiempo. Hombre bueno, defensor de las libertades, de la democracia, y Venustiano Carranza, que también fue bueno como presidente, pues fue el que impulsó la Constitución del 17, el artículo 27 de la Constitución, entre otras cosas. Tiene, como todos los gobernantes, cosas no buenas, pero sin duda un hombre de Estado y de Coahuila. Entonces yo espero que el pueblo de Coahuila pues, elija bien. En Morena, según la información que tengo, puede ser que también en otros partidos, va a ser con encuestas y los que tú mencionas van a una encuesta y la gente de Coahuila va a decidir. No soy yo, ya no es el tiempo de antes que el presidente era el que nombraba a los gobernadores. No, es la gente de Coahuila, porque eso es la democracia. Presidente, y también en este sentido, en el caso de Coahuila como a nivel nacional, pues los aspirantes a la gobernatura, así como lo hacen, pues digámoslo así, las corcholatas, pues no han respetado al pie de la letra pues los tiempos electorales. Esto en el sentido de que pues han desplegado espectaculares, publicidad en redes y todo tipo de, digamos, de actos previos a que se defina un candidato, con, digamos, también publicidad en redes, ¿no? ¿Considera usted que esto es aceptable? ¿Considera que es aceptable que no se respete esto ante la ley, presidente? Creo que no se debe de violar la ley y que si hay delitos electorales se tienen que denunciar. Y ahora los delitos electorales son delitos graves. Entonces, si alguien está violando la ley, se puede acudir a la Procuraduría Electoral y presentar denuncias. Y nadie debe de violar la ley. Y hay que procurar que las elecciones sean limpias, sean libres, que no haya fraude electoral. Okay, entonces, ¿debería el INE y el Tribunal Electoral quitar estas posibles candidaturas a estos personajes sin importar el partido? ¿Considera? Sí, sin importar quién sea, siempre y cuando pues, se pruebe, ¿no? Y la autoridad competente lo decida. Tampoco dejarle al INE y al Tribunal así, ¿no? La decisión, porque en el caso de algunas decisiones que han tomado han sido equivocadas y antidemocráticas. Pero yo creo que el procedimiento es la denuncia ante la Fiscalía y los interesados, o sea, los que presenten la denuncia, exigirle a la Fiscalía que resuelva pronto, que también no vayan a resolver ya una vez que pasó la elección, que resuelvan pronto y que turnen, yo creo que en este caso, al Consejo Electoral, al INE y luego al Tribunal, y que se actúe con energía, con rigor, sin contemplaciones, sin influyentismos. La democracia está por encima de todo. No podríamos estar recordando a Madero si estamos actuando de manera antidemocrática. Madero
pero luchó por la democracia, dio su vida por la democracia, por eso es el apóstol de la democracia. Entonces en Coahuila y en cualquier otro estado, la democracia por delante y hay que cumplir con eso. Nada más que haya pruebas, porque también en la temporada electoral pues se acusan unos a otros, ¿no? Porque quieren que no participe el que les pueda ganar. Antes el mismo gobierno escogía al candidato opositor, aunque parezca increíble. Se supone que había partidos opositores y tenían que postular un candidato. Pues desde el gobierno se ayudaba al candidato palero y ese salía de candidato del partido supuestamente opositor. Era un candidato opositor a la medida. Ahora no, hemos avanzado en eso, ¿no? Y ojalá y sigamos avanzando, porque la democracia significa contrapesos, significa de que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala y que garanticemos nuestras libertades. Ahora hay debates, por ejemplo, en el Congreso fuertes y se cuestiona a legisladores y se cuestiona al presidente y eso es la democracia, nada más sin la violencia física, porque eso sí, no es democracia, eso es autoritarismo y se puede decir que fascismo. Ok, presidente. Y en dado caso de que los coahuilenses y después Morena determinen que sea Ricardo Mejía, ¿sabe, ya ha pensado quién se quedaría al frente de la subsecretaría? No, todavía no. Gracias, presidente. ¿Quién sigue? Yo creo que esa ya la... Ayúdenme, ¿no? Porque si no... Ya ven cuántos achaques tengo y más el post-COVID y agréguenle. Gracias, presidente. Buenos días. Dalila Escobar de Proceso. Precisamente sobre el tema de lo que tiene que ver con Pegasus, ya como se informaba aquí también, la Sedena informó que, de acuerdo con esta información oficial, se hizo una compra o el uso de este sistema del 27 de junio de 2011 al 24 de agosto de 2013. Sin embargo, de acuerdo con información que ha sido pues sí filtrada a raíz de este hackeo de Guacamaya, pues también se tuvo conocimiento de que sí hubo un contrato durante ya en un documento del 18 de enero de 2020, un contrato en el que hablaba del uso de este tipo de métodos, de este tipo de Pegasus, que se usó entre el 1 y el 30 de junio de 2019. De hecho, hay un contrato en el que se habla de pago de factura por estos servicios. Sin embargo, lo que se ha mencionado es que oficialmente o incluso mediante estas plataformas de transparencia, este contrato no se dio a conocer, este contrato se ocultó de alguna manera y también, pues hablaría en todo caso de la falta de rendición de cuentas en este caso del Ejército. Preguntarle si sobre este contrato en específico se va a preguntar a la Sedena, porque si bien es cierto que lo que se da a conocer es parte de lo oficial y de lo que ha estado abierto, hay este contrato oculto que se dio a conocer a raíz de este hackeo y no mediante pues la rendición de cuentas de la Sedena. Preguntarle sobre en este sentido si se va a solicitar información en torno a esto. También, toda la información, no hay nada que ocultar. Estos el hackeo, que sería interesante saber, pero sin testerearlos, solo porque hay mucha gente que ayuda y todo termina sabiéndose. Entonces sería importante saber quiénes fueron los que hackearon, pero no para juzgarlos, nada, sino nada más para saber si son los mismos, porque nosotros padecimos, antes de la campaña había un sistema de espionaje en contra nuestra que se llamaba PGLIC y eran los mismos. Claudio, metían hasta Krause estaba metido. Estos que se quejan de que se les espía, Moreno, ¿sí? Que yo ayer no sabía, pero eso lo tengo hasta en el libro, en el último libro, porque recibía dinero del gobierno de Peña. Pero me dicen animal político, pues no relaciono, ¿no? Pero también aplica para lo que dije con Rafael. Si me dicen Daniel Moreno y Rafael, es lo que digo. Primero, por convicciones, por principios, no espiamos a nadie. Y segundo, ¿qué caso tiene espiarlo si son predecibles? O sea, hagan un análisis de 6 años a la fecha de lo que escriben estos dos articulistas y todo es en contra de nosotros. ¿Qué? Es como Riva Palacio, ¿cómo se llamaba? El que fue de información con Salinas, que también Riva Palacios, pero de ahí viene. Otro que trae conmigo una diferencia de años. Estuvo últimamente en El Financiero, pero fue creador de La Crónica. Iriar. Pablo Iriar. Se estuvo en Notimex, ¿sí? Bueno, ¿qué se puede esperar? Y desde luego la información que tú estás pidiendo, que te entreguen todo. Nosotros no hacemos nada injusto, no somos autoritarios. Imagínense la fiesta que harían todos estos conservadores o voceros del conservadurismo si encontraran una prueba del presidente dando instrucciones de que se persiga a alguien, o peor, de que se censure a alguien, o que se proteja a alguien, o que se le ayude a alguien. No, ni torturas, ni represión, ni persecución para nadie. Derecho a disentir, garantizado a todos. Este contrato pues acredita que en efecto se tuvo la adquisición todavía en esta administración, pero preguntarle si... ¿De cuándo fue?
El documento está fechado el 18 de enero de 2020 y se habla de que el servicio fue recibido entre el 1 y el 30 de junio de 2019. Este contrato celebrado el 12 de abril de ese mismo año, en el que, bueno, o sea, ¿cuánto tiempo tarda el contrato? Es aproximadamente de un mes. ¿Cuánto? Aproximadamente de un mes, de acuerdo a lo que se informa aquí. No te incluso escuché. se tiene un mes y se mes. tiene incluso la factura. Pero la duda también está en que si existe este contrato, ¿por qué no se dio a conocer mediante solicitudes de transparencia que se hicieron? Pues ¿Y por que qué se no dé está a en las conocer. plataformas? Y que sí, pero no debe de haber absolutamente nada oculto, o sea, nada malo, pero que se entregue todo. Están sacando de que la Secretaría de la Defensa le da servicio médico a algunas personas para información general. Le tenemos que agradecer a la Secretaría de Defensa, sobre todo al servicio médico de la Secretaría de la Defensa, como al servicio médico de la Secretaría de Marina, porque 2 años y todavía se está atendiendo a todos, aunque no sean derechohabientes. Fue un acuerdo que tomamos. Todos los enfermos, todavía el que llega afectado por COVID es atendido. Entonces no hay nada de qué avergonzarse. Estos hicieron un escándalo pensando, ¿no?, que iban a socavar al gobierno. Por eso es muy importante no robar, no mentir, no traicionar. Es muy importante la honestidad, es muy importante la autoridad moral. No se puede tener autoridad política si no se tiene autoridad moral. ¿Cómo enfrenta uno a una mafia de poder? Pues con autoridad moral. Si no, Claudio y todo su séquito y los medios de información destruyen a opositores y a gobiernos, y no solo intereses oscuros, más que nada vinculados con la corrupción y el saqueo en México, sino en el extranjero, porque suele pasar que se unen, se amacollan. También, presidente, en 2021 usted había mencionado que el gobierno formaría un mecanismo para garantizar que ya no se espíe y que, bueno, podía ser incluso vigilado por organismos internacionales. A ver qué sucedió en este sentido sobre este mecanismo. Pues es mejor esto que hacemos, porque resulta que todos los organismos supuestamente independientes están cooptados por el conservadurismo. Estábamos viendo una nota de Etcétera, ¿por qué no la pone? El director de Etcétera tiene más de 30 años en contra de nosotros, el fundador, pero ya no está él ahí, sí, pero él es el creador. Se supone que este medio se creó para fomentar un periodismo profesional, objetivo. Es Etcétera, ¿no? ¿Cómo se llama? Trejo. Sí, desde, no 30, 40 años, pero siempre tendencioso, siempre del lado de la derecha. No es nuevo. Entonces cuando saca esto, pero ¿dónde está? No, regresa para que vean lo objetivo que son. No se cuidan ni a ellas, la Sedena. A ver, al lado, atrás y adelante. Presidente, usted sabe. Uy, qué barbaridad. Miren cómo estoy temblando, ¿no? Porque así fue todo el anuncio, ¿no? La gran revelación. Bueno, pero ahora pon la manipulación. Era un medio con ese propósito de buscar la objetividad. Esto fue lo que yo dije. Que no estoy diciendo ninguna mentira. Dice, surgió para combatir un golpe de Estado, para combatir a conservadores fifís. Nada más les faltó esto. Pero ¿saben que los fifís participaron en la quincena trágica? Eran juniors. Por eso se les llamaba fifís. A ver si encuentras. No, hay en los libros del maestro Taracena, Historia de la Revolución Mexicana, creo que debe ser 1913, el volumen de 1913. Busca como febrero, antes, él habla del papel de los fifís que participan en la quema de la Casa de los Maderos, antes del asesinato de Francisco I. Madero. Pero también celebran cuando detienen a Gustavo Madero y lo torturan, lo martirizan y hacen como una especie de caravana, como un carnaval, celebrando el asesinato de Gustavo. Entonces, sí participan. Yo no estoy diciendo ninguna mentira. Esto es la historia. De la información de... Esa es una. Okay. Luego está el 19. ¿Cómo se llama? Artículo 19. Completamente ladeado. Se supone que es para defender a los periodistas. Totalmente en contra de nosotros. Sin ninguna objetividad. Cooptado por el conservadurismo. Luego, los organismos internacionales. Todo respeto. Del Parlamento Europeo. Proponiendo como candidato a Nobel de la Paz al presidente de Ucrania, independientemente pues si participamos a favor de uno o de otro. ¿Cómo uno de los actores en el conflicto de la guerra va a recibir el Nobel de la Paz? ¿Qué no hay otros que luchan por la paz? ¿Por qué no el Papa Francisco? El mismo director de la ONU. Deben de haber muchos más. Pero esos son esos organismos que se han dedicado a cuestionarnos. Y la OEA y la misma ONU en derechos humanos. Entonces, ¿para qué invitamos a esos organismos si están cooptados por el conservadurismo mundial, por el autoritarismo mundial? Mejor aquí
sí lo vamos viendo y nos cuidamos de que no haya autoritarismo y se hacen las denuncias y se hace la vida pública cada vez más pública y se hace valer el derecho a disentir, pero todo lo demás pues es pura simulación. Pero, por ejemplo, en el caso de la actuación de la Sedena, también en esta información que surge de Guacamaya, pues se da a conocer que sí vigila a grupos de luchadores por derechos humanos. Por ejemplo, en el caso de Agustín Pro Juárez salieron a externar la preocupación del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, salió a externar la preocupación de que son vistos como grupos de presión y ellos han sido, por ejemplo, un foro principal, por ejemplo, para las madres, los padres de los 43 normalistas. No es espionaje. No, pero estamos hablando de vigilancia por parte del ejército y de que son vistos como grupos de presión. No, para nada, no es distinto. Ahora, si se quiere forzar, pues al otro día me dijeron aquí, un compañero, pero más de buena fe, me digo, sí, dice, pero el ejército usa armas. Pues, ¿cuál ejército no usa armas? ¿Se avala la vigilancia a este tipo de grupos sociales, presidente, entonces? No, nadie, son libres. Y lo único es que no haya violencia física. Pueden estar insultando al presidente, tienen licencia para eso. Nada más que no haya violencia física, aunque haya violencia verbal de parte de ellos. Yo no voy a insultarlos, pero yo sí, ya lo ha hecho Krause y lo ha hecho Aguilar Camín y lo han hecho todos, porque así es el pensamiento conservador, además los conozco muy bien. Pero ¿por qué considerar los grupos de presión si están en muchos casos acompañando luchas que tienen que ver con cuestiones de derechos humanos, como es el caso Ayotzinapa, por ejemplo? Pero no hay ninguna vigilancia contra ellos, no se les impide a nadie. Aquí lo importante es la autoridad moral y tenemos ese escudo y van a seguir porque pues no quieren dejar de robar, no tienen llenadera, quieren mantener sus privilegios y si no es por interés económico es porque antes se sentían los únicos hechos a mano, eran los únicos periodistas, opinadores. Han llegado a decir de que los que tienen páginas en las redes sociales no son periodistas, entonces se sienten desplazados. Y yo conozco muchísima gente, mucha gente, lo decíamos ayer, antier, que no tienen ningún medio, más opinan y que son muy inteligentes y certeros. Me ayudan, pero no solo en la defensa, me asesoran, me dan argumentos, por eso estoy escuchando al pueblo, recogiendo los sentimientos de la gente y también atento a la opinión de los que escriben en las redes. Hay cosas extraordinarias. Voy hasta escogerlas, porque en muy pocas palabras se definen asuntos que aparentemente son muy complejos. Y ellos tienen la capacidad de síntesis para decir las cosas bien y de manera breve. Poco lo que le admiro a Morelos, entre otras cosas. Imagínense, ponga a un economista a que justifique que deben de aumentar los salarios. Se va a llevar cuando menos un párrafo o una cuartilla, si no es que tiene que hacer un tomo. Y Morelos dice que se aumente el salario del peón. A ver, un abogado es que nos explique en un párrafo, en una cuartilla, sobre la justicia y sobre el proceder de los jueces. ¿Qué dice Morelos? Que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. A ver, un pedagogo que nos diga sobre la educación, dice Morelos, que se eduque al hijo del campesino y del barretero igual que al hijo del más rico hacendado. A ver, hablemos sobre la desigualdad. ¿Qué dice Morelos? Que se modere la indigencia y la opulencia. Así. Entonces, ahora afortunadamente hay eso, una capacidad de síntesis, porque parte del conservadurismo y de la legitimidad de la corrupción que corrió a cargo durante mucho tiempo de los intelectuales orgánicos era el uso de tecnicismos, de una conceptualización indescifrable, cuando se pueden decir las cosas de manera sencilla, no simple, que es distinto. Presidente, finalmente sobre este caso también ligado a Ayotzinapa, estos documentos, se ha dado a conocer que el propio general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, ha buscado interceder por algunos elementos de la milicia, entre ellos el capitán José Martínez Crespo. Preguntarle si en efecto hubo esta, pues una forma de alguna manera de intromisión o de influir en el caso Ayotzinapa. No le comentó en ningún momento el general Sandoval es un hombre íntegro, es una gente leal, honesta, es un hombre recto y respetuoso de las decisiones que toma el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y leal. Entonces han querido debilitarlo porque precisamente actúa con rectitud. Se da a conocer en estos documentos donde aquí mismo se ha mencionado que pues es real la información que se ha filtrado mediante este hackeo pues precisamente de este grupo Guacamaya. Entonces, ¿cómo decir que en algunas cosas sí es real lo que se publica y otras lo que se tiene que ver o lo que toca al ejército, eso ya se pone en duda cuando se está hablando de que sí buscó influir? No hay nada en duda. El ejército como la Marina tienen como práctica desde hace mucho tiempo informar de todo. Cualquier responsable de una tarea, el que está en la comandancia, el que está en una región o el que tiene una misión, los médicos informan, siempre hay información. Yo recibo, ya se los he dicho, 3, 4, 5, 6 oficios diarios de Marina o de Defensa. Todo es por escrito. Entonces, por eso, cuando dicen hackean, ¿qué van a encontrar? Pues lo que me informan, lo que yo aquí digo. Pues precisamente se habla de buscar interceder por algunos de los elementos y por eso es que, bueno, usted ha mencionado que al hablarse con la verdad, lo que se ha dicho pero es que incluso
aceptando, como dicen los abogados, sin conceder. ¿Por qué no ven los hechos? Digo, al final no se logró porque sí está. O sea, ¿cuáles son los hechos? Que no están detenidos los militares que presuntamente participaron en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Sí, pero la intención si fuese la influencia militar decisiva, pues no estarían en la cárcel los oficiales. No somos lo mismo. Y claro que hay, en el gobierno siempre lo he dicho, puntos de vista distintos. Si yo pusiera por escrito, si las otras secretarías pusieran por escrito sus discrepancias, imagínense las diferencias entre Pemex y la Secretaría de Energía, las diferencias entre Hacienda y la Secretaría de Energía, las diferencias entre Medio Ambiente y Agricultura. Claro que hay diferencias. ¿Cuál fue el gabinete con más diferencias? El de Juárez. Entonces, ¿y cuál es el mejor gabinete que ha habido en la historia de México? El de Juárez. Pues es un gabinete de mujeres, de hombres libres. Todo el mundo opina y hay discrepancias y se discute, hay puntos de vista distintos, y eso es lo importante de este grupo, de este equipo. ¿Esta petición entonces fue real por parte del general secretario usted? No me ha hecho ninguna solicitud. No. Si salió eso, es falso. Todo lo demás que ha salido usted ha mencionado que ha sido verdadero. Claro, pero eso que me estás diciendo es falso. Y me pueden haber informado algo, pero no es nada importante. Son cuestiones que tienen que ver con nuestros adversarios. Están ahí buscando cómo hacerle, ¿no? Ya les mandé a ofrecer que los voy a asesorar, pero que no se desesperen. Es que cuando se enojan, por ejemplo, pues cometen muchos errores. Es lo mismo de los medios. ¿Qué gana el proceso con seguir unidos a los voceros de la derecha? ¿Qué ganan? ¿Quién en proceso, en la actualidad, defiende con objetividad a un movimiento de transformación que es único, porque estamos viviendo momentos estelares en la historia de México? Y el proceso ahí anclado con los conservadores, lamentable, pues, va a terminar como el siempre. Entre el caso, ya para finalizar, de las órdenes de aprehensión que se cancelaron, preguntarle si en algo tuvo que ver, usted mencionaba que las que no estaban incluidas en el informe de Alejandro Encinas no se incluirían, pero estas, por ejemplo, en el caso de una que tiene que ver con el coronel Rafael Hernández Nieto. ¿Cómo? Sí, con el coronel Rafael Hernández Nieto, que fue una de las que se cancelaron, de las 21 órdenes de aprehensión que se cancelaron. Solo preguntarle si esta decisión tuvo que ver con que estas órdenes están relacionadas con investigaciones que incluso se están haciendo por parte de autoridades judiciales en Estados Unidos por el tema del trasiego de drogas y lo que está relacionado con Guerreros Unidos. Y si no, entonces, ¿de dónde adjudica usted que salieron el resto de las órdenes de aprehensión que menciona no están en el informe? Si no tiene que ver con este tipo de investigaciones. Es que la información que se ha venido haciendo de tiempo atrás incluía a muchos personajes, a muchas personas, muchos del servicio público, federales, pero de acuerdo al informe, los que se consideran responsables, porque hay los elementos de prueba, pues fueron los que aparecieron en el documento. Bueno, esa es otra cosa, o sea, ya ese es un asunto de procedimiento legal, pero pues cualquier delito de este tipo se sigue de oficio y pues fue la Fiscalía la que actuó apegada al informe y eso fue todo. Y nosotros estamos actuando con rectitud y es lo mismo, hay intereses de quienes no quieren que nunca se aclare este asunto, no solo porque están involucrados, sino porque no quieren que se aclare para seguir administrando el conflicto en contra de nosotros. Así de sencillo. Durante el periodo neoliberal se fue creando esa tendencia a administrar conflictos, el análisis de la realidad, la denuncia, pero no luchar por transformar la realidad. Entonces la diferencia que nosotros tenemos de fondo, en el caso del periodismo, el más ortodoxo, es decir, yo no me meto con la política, yo no transformo la realidad, yo denuncio. Pues ese periodismo no tiene nada que ver con el periodismo de los Flores Magón, ni con el periodismo de Zarco, ni con el periodismo de Daniel Cabrera. Es un periodismo de denuncia. Sí, pero los Flores Magón, el periodismo que hacían era para transformar. El periódico de ellos, Regeneración, era un medio de lucha para crear conciencia y derrocar a la dictadura. El otro es un periodismo fresa, con todo respeto, que se la da de independiente, de que no toma partido, que no tiene que ver con la política. Todo ese cuento, cuando en realidad es un periodismo que ayuda a mantener el statu quo, que las cosas no cambien, que sigan igual. Porque ellos no pueden meterse. Yo eso lo padecí durante mucho tiempo. No podían darnos espacio porque entonces pues iban a decir que estaban con nosotros. Pero también como requerían legitimarse y engañar de que eran independientes y plurales, de repente nos abrían los espacios. Una vez cada 6 meses, una vez cada año. Yo recuerdo procesos, portadas, 1, 2 portadas. A favor, hay una que es muy buena, que es donde me descalabraron y aparezco en la portada. Pero tengo otra donde me ponen derrotado después del 2006. Así, la foto. Otra también por el 2006. Yo creo que esta fue del 12, la otra del 2006. El Estado soy yo, o la estrategia soy yo. Y así, y eso que estamos hablando de los mejores. Ya imagínense los otros. No. Mafia, completamente. Entonces ahora, afortunadamente, todo está saliendo y la gente
presidente está muy consciente y es muy alentador, ¿no?, lo que está pasando. Pero, ¿quién sigue? Quedó un compañero ahorita. ¿Pero quién va a ser, pues? Creo que tú eras. Gracias, presidente. Buenos días, Arturo Serra, del financiero Bloomberg. Agradecerle a las compañeras que les pasan el micrófono y pedirle respetuosísimamente, mucho cariño, de que se fijen nada más, ¿no?, para que me ayuden. Ya le dan el micrófono aquí, porque si no, no vamos a poder. Señor primero, quisiera saber su postura respecto de esta situación del rechazo de un juez de los Estados Unidos a la demanda del Gobierno de México contra las empresas que fabrican armas. Dijo que no procede. ¿Cuál va a ser la estrategia para tratar de hacer avanzar esta pretensión del Gobierno de México para que los fabricantes de las armas respondan o tengan sanciones respecto de la responsabilidad que puedan tener por la manera en que venden sus productos y que a México llegan de manera ilegal? Sí, ya la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer un informe, una respuesta que consiste básicamente en que se va a acudir a otra instancia, es decir, se va a apelar, se va a reclamar esta decisión y vamos a continuar con la denuncia. Eso es básicamente, a ver si se consigue la declaración o el comunicado de relaciones. Pero vamos a seguir insistiendo sobre el tema. En otro punto, señor, en esta confianza que usted le tiene a las Fuerzas Armadas, el hecho de que le propongan hacer una aerolínea, algo que no surgió del parte, por ejemplo, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es decir, si al gobierno le interesa poder cubrir parte de este mercado, ¿por qué no fue el área civil del gobierno quien pudiera hacerse cargo de esto? Las aduanas ahora también, bueno, no las aduanas, las áreas de migración en el aeropuerto de la Ciudad de México, ya lo dijeron ayer, va a quedar a cargo de la Marina, aunque entiendo que la ley faculta exclusivamente a la Secretaría de Gobernación para estas funciones. Y ante este crecimiento que vemos de la presencia de los militares en las áreas tradicionalmente atendidas por el gobierno civil, con este crecimiento, yo me pregunto, y es una cuestión muy personal, vería usted, y también con esta confianza que usted tiene, que refleja o pide que para que no haya privatización, para que se acabe con la corrupción, para mantener ciertas cuestiones que usted está buscando dejar asentadas en su gobierno, ¿estaría usted porque o vería bien la postulación de un militar para las elecciones de 2024, quizá por su partido? No. Mire, yo soy juarista y Juárez siempre separó el poder militar del poder civil, así como separó el poder eclesiástico del poder civil. En este último caso, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y Juárez era civilista y su civilismo, pues no solo era teórico, él vivió los abusos del autoritarismo militar. Él le tocó enfrentar a Santana. Santana lo encarceló después de ser gobernador de Oaxaca. Estuvo Juárez preso en San Juan de Ulúa, porque durante todo el periodo del conservadurismo, precisamente, no es ninguna fijación, cuando se concluye el periodo federal liberal de la Primera República, pues México es país de un solo hombre, de Santana, y son los militares que gobiernan en los estados y tienen los dos cargos, son gobernadores y son comandantes militares al mismo tiempo. Esto se repite con Porfirio Díaz. Por ejemplo, en el auge del porfiriato, la mayoría de los gobernadores eran militares. Juárez no. Juárez, a pesar de que fueron los militares, en muchos casos, no en todos, los que enfrentaron la invasión francesa, cuando triunfa la República, les ordena a los militares que dominaban los estados que entregaran el mando de nuevo a los civiles, aunque los gobernadores civiles no habían enfrentado a los invasores, se habían escondido. Por ejemplo, el gobernador en mi estado, cuando viene la invasión inicial, porque en mi estado se derrotó desde antes de la batalla de Puebla a los invasores. En mi estado no hubo imperio, Tabasco siempre ha sido liberal. Entonces, pero cuando llegan y desembarcan los primeros enviados de Napoleón III, el gobernador civil se retira y los que entran son militares, también formados en las circunstancias. Ahí surge en ese entonces un coronel, Gregorio Méndez Magaña, es nuestro héroe del movimiento liberal en contra del conservadurismo y de la intervención extranjera. Y se triunfa, regresa a Juárez y le ordena al que había enfrentado, que había triunfado en la famosa batalla del Jaguar a los franceses, le ordena que le entregue el mando al gobernador que estaba, al civil. Bueno, el caso de Porfirio Díaz es parecido. Él enfrenta la invasión, Porfirio Díaz resiste como coronel, actúa con rectitud. Por eso hay una calle que se llama Coronel Porfirio Díaz. Ya cuando es general, ya otra cosa. Entonces, yo no creo que debe de haber autoridad militar. Pero eso es totalmente distinto a lo que estamos haciendo. El mando es civil y tenemos la fortuna de contar con fuerzas armadas profesionales, disciplinadas, leales, que surgen de un movimiento revolucionario y que pertenecen al pueblo, no a la oligarquía. Y no quiero desaprovechar todo ese apoyo que significa contar con las fuerzas armadas, que además por ley tienen como misión contribuir al desarrollo del país y también, desde luego,
proteger a la población en casos de desastre. Por eso es el plan DN3, pero también en su misión, creo que son 5 misiones, está la de impulsar y contribuir al desarrollo de México. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿está claro para las Fuerzas Armadas cuál es el límite y no veremos aquí en México a un general de 5 estrellas? No, eso no. No, ni ellos están pensando en eso. Este es un ejército leal al gobierno civil, legal, democráticamente constituido. Y yo tengo mucho que agradecerles, mucho a los marinos y al ejército, soldados, oficiales, mandos de las dos instituciones. Me han ayudado mucho ahora en todo. ¿Qué hubiese pasado? Un asunto relativamente menor si no resolvemos el problema del sargazo en Quintana Roo, en el Caribe. ¿Por qué lo resolvimos? Por Marina. Bueno, la pandemia. A ver, ¿qué dependencia tiene capacidad, profesionalismo, experiencia en logística? ¿Cómo distribuimos vacunas a todo el país? ¿Cómo lo hicimos? 250 millones de dosis. ¿Cómo? Entonces, es una dicha enorme, es un gran apoyo el contar con estas instituciones. No. Ellos tienen una formación distinta, no es como otros ejércitos. Es que no puedo poner ejemplo, pero eso se los dejo de tarea a ustedes. Vean cómo son otros ejércitos. Esto es distinto, es un proceso distinto, completamente. Esto se lo debemos a nuestra revolución. Por eso, nunca olvidar nuestra historia, que es la maestra de la vida. A ver, imagínense el orgullo de que en esta nación tuvimos a dirigentes como Miguel Hidalgo, como Morelos, como Juárez, como Madero, como Villa, como Zapata, como el general Cárdenas. Con todo respeto, ¿en dónde? O sea, por eso la grandeza de México. Además, su fortaleza cultural de este país. Es para sentirnos orgullosos, como se sienten nuestros paisanos migrantes. Un gran orgullo por México, por nuestras culturas. No deja de haber, pues, el pensamiento conservador, y no de ahora, de siempre, de estar nada más exaltando lo de otros países. Pero nosotros no somos un pueblo decadente. No somos un pueblo decadente que, por la fortaleza cultural de nuestro pueblo, por nuestras culturas que siempre nos han salvado, estamos haciendo a un lado a un régimen decadente y lo está haciendo un pueblo con mucha conciencia histórica, un pueblo ejemplar. Eso no lo reconocen, no lo quieren aceptar los que no saben dónde viven. Quien no sabe de dónde viene difícilmente va a saber hacia dónde va. Eso es un gran pueblo, son nuestras culturas. Por eso es de pena ajena el racismo. Es para decirle a un racista: no te expongas, para decirle ternurita, no te exhibas así, no muestres el cobre. Y decirles, ¿no? Es de sabios cambiar de opinión. Es importante saber rectificar, no caer en la autocomplacencia. Ya nos vamos porque si no nos quedamos sin desayuno. Vayan a sacarlos de que no desayuné hoy. Vayan a sacarlos de, ¿cómo se llama? Es la guacamaya. ¿Cómo le van a poner el nombre guacamaya? Si es, un día vamos a hablar de la guacamaya. Yo escribí un texto sobre las guacamayas, sí. Es una ave única, bellísima. Ver volar las guacamayas. Bueno, allá en Palenque, sus comportamientos, lo que comen una frutita antes, les cuento, sí, rápido. Es un árbol grande, se llama guapaque. Entonces es una semillita, y tiene pues una pulpa alrededor. Entonces llega la guacamaya y con su pico le quita la pulpa y la tira. Y como tiene mucha fuerza el pico, lo que hacen es que rompen la semilla y se comen lo que está dentro de la semilla, que es su delicia. Entonces antes, en el campo, en Tabasco y en Chiapas, y en el sureste, la gente recogía la pulpa debajo de los árboles, la que cortaba la guacamaya, y iba recogiendo toda la pulpita, la lavaba y se hace un dulce de guapaque de lo más exquisito. Entonces la guacamaya es algo bellísimo como para meter a las pobres guacamayas en estos asuntos tan feos. Bueno, adiós.